Escuchas Ecos de Aed. Pero el profeta no llega como yo llegaría. No, el O muchos, profeta o muchos de nosotros. sí, pero mira cómo llega Natán, que no sabía que eso se llamaba storytelling. Él no tomó el curso de Aed. Nosotros tomamos el curso del profeta, pero mira cómo llega Natán donde el rey le dice: "Te voy a contar una historia". Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de Aed. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana. Saludos y bienvenidas todos y todas a este episodio número 2 de nuestra temporada número 4 de nuestro podcast de AED. Continuamos en esta ocasión con el doctor reverendo Harold Segura. En esta ocasión, trabajando, reflexionando y desarrollando el tema sobre la anatomía de una historia eficaz, estructura, personajes y emoción. Bienvenido, Harold. Bueno, muchísimas gracias de estar de nuevo aquí en Ecos de Aed. Lo dije en el primer episodio, para mí es un honor y lo es para continuar conversando sobre storytelling con sentido de transformación y de sentido cristiano. Muchas gracias. Gracias a ti por estar con nosotros y nosotras, y a mí también me emociona y este tema me hace correr por las venas entusiasmo, y quiero aprovechar para comentar que todo lo que estamos hablando en estos episodios, ¿verdad? Puede ser encontrado en nuestro manual de storytelling con propósito: cómo narrar historias que dejan huellas, de la autoría precisamente de Harold. Así que, Harold, este manual es un instrumento muy práctico, y dentro del mismo, entre otras cosas, encontramos precisamente tu propuesta de lo que debe ser la anatomía de una historia eficaz, y nos hablas de las 4 Cs. Coméntanos, ilumínanos sobre este asunto tan importante de las 4 C dentro de lo que es el contexto de la anatomía de una historia. Bueno, me gusta mucho la forma como la estás llamando anatomía del storytelling. Sí, es como cuál es la estructura que se sigue, cuál es la técnica que podría tenerse en cuenta para contar una historia, para narrar una historia que impacte. Con eso estamos diciendo que cualquier historia que se cuente no necesariamente es el storytelling que estamos tratando de mencionar aquí. Mm, Hay gente que importante. cuenta historias, bueno, yo soy colombiano, expertos en contar historias para vender, pero a veces, bueno, no es la historia a la cual estamos siempre haciendo referencia aquí. Aquí, cuando hablamos de narrar historias, hablamos de una estructura que podemos aprender, digamos lo que podemos tener en cuenta para que esa historia que vamos a contar tenga el impacto y encuadre dentro del propósito que tenemos, ya sea en la conferencia, en la clase de escuela dominical, en la catequesis, en el sermón, en el contenido en redes sociales. Mm, Entonces, los expertos, las expertas en el arte de narrar historias, en el storytelling, dicen que hay 4 Cs. Una buena historia tiene un contexto, es decir, uno recrea el contexto en el cual uno advierte el contexto en el cual se va a dar esa historia. Segunda C, hay un conflicto. mm, Algo pasa, hay una tensión. eh, Finalmente hay un cambio. La narración de ese conflicto no termina generalmente en la normalidad, sino con una sorpresa. Hay un conflicto, algo pasa, mm. algo que no se esperaba sucede y viene la conclusión. Esto en las viejas historias que yo recuerdo ahora nos contaba una profesora en la escuela primaria, decía,
Y ahora viene la moraleja, Ah, moraleja. el Bueno, aprendizaje. sí, la lección, el aprendizaje. Entonces nosotros diríamos en lo de las 4 Cs, conclusión O sea, que es contexto, conflicto, cambio y y conclusión. conclusión. Exactamente. Contexto, conflicto, algo pasa, se resuelve de una manera a veces sorprendente, inesperada, Que ahí es y una donde se da el conclusión. cambio, ¿cierto? Sí, y una conclusión que es la lección a la cual uno quiere invitar a reflexionar, el principio que uno quiere dejar, el valor que uno quiere, en fin. Bueno, y eso dependiendo ya del contexto de donde uno esté contando la historia, ¿no? Si uno está en contextos académicos. Mira, a mí me ha servido mucho en contextos de clases universitarias, donde muchas veces me dicen, profesor o Harold, me ayudó mucho esa historia que me contó porque no entendía bien lo que estabas intentando decirnos. Y bueno, y yo mismo, cuando estoy dando a veces un concepto, dependiendo Ujú. del tema que estoy tratando, digo, a ver, un momento, esto puede ser complicado asimilarlo. Voy a contarles una historia. Hagamos un paréntesis. No, pero es que el paréntesis llega a ser el corazón de lo que uno está tratando de enseñar. Entonces dice, una vez, así comienzan todas las historias, una vez, entonces me dicen, ya esto tiene un poco más de sentido, claro, ya entiendo. O sobre todo, me extiendo en esta respuesta aquí, sobre todo cuando uno está tratando de provocar un cambio de mentalidad, sobre todo en nuestras iglesias, con temas éticos que han Mm, sido tratados de manera muy rígidos. mm. Entonces yo digo, el versículo tal, Jesús dijo, Pablo dijo, Isaías dijo, pero la gente me contesta con otro Isaías, con otro Jesús, con otro Primero de Corintios. Entonces yo digo, a ver, paremos un momento, voy a contar una historia. Tiene que ver con un buen amigo que yo tuve y le pasó tal y tal cosa. Y cierro la respuesta diciéndote, cuando uno narra historias, uno pasa del tema al caso. Oh, Entonces dicen, con el tema pudiéramos seguir discutiendo. Yo ni me voy a meter en el tema porque es complejo. Prefiero tratar el caso y en el caso viene la historia. Entonces, tratando el caso, bueno, y yo creo que es así como Jesús también trató muchos temas polémicos. Hoy en las iglesias no tenemos doctrinas polémicas, tenemos temas polémicos. mm, Eutanasia, educación sexual por parte de las escuelas, diversidad sexual, aborto, migración. La lista es larga. la lista es larga. Claro, entonces ahí tenemos la diferencia entre el concepto y la narración. En el concepto y el tema nos podemos enredar y hay versículos para todo, pero cuando entramos al caso, es lo que Jesús hace exactamente con la mujer adúltera. Los fariseos le traen un tema, lo respaldan con la ley. Jesús se enfoca en el caso y yo creo que el storytelling tiene precisamente en su corazón partir de los casos para que podamos ampliar la comprensión del tema. Disculpa que me amplié un No, poco no, más no, en no, esta no, respuesta. para nada, porque entonces lo que pienso es que a lo que estamos llamados y llamadas es a desarrollar una anatomía apropiada de la historia utilizando estas 4 Cs y teniendo también en mente sus personajes, ¿verdad? Sí, Y qué emociones están dentro de ese caso, como sí, mencionas, sí, para asegurarnos que la historia logre transformación o como mínima instancia impacto, ¿cierto? Así sí, que sí, me parece extraordinario cómo extiendes tu contestación a lo que debe ser la anatomía de una historia. Y te pregunto, Harold, en esa misma línea de pensamiento, si de repente, eh, contándonos por medio de alguna historia bíblica, esta sí. anatomía, eh,
de repente podemos agarrar un poco más este asunto de las 4 Cs, pero también el asunto de la importancia de los personajes y la emoción. Así que no sé si tenías en mente alguna historia bíblica que de repente, como Sí, mencionaste al principio, al establecer entonces la historia, podamos mejor comprender este asunto técnico sí, del storytelling. sí. A mí me vienen siempre a la mente y sin hacer mucho esfuerzo 2 historias. Una del Nuevo Testamento, la narración que hace Jesús del hijo pródigo. Mm, No la voy a contar toda porque yo sé que quienes nos están siguiendo la recordamos muy bien. La historia del hijo pródigo. Jesús sigue una secuencia, no vamos a llamarla técnica, pero Jesús sigue una secuencia, da un contexto y ese contexto era mucho más fácil de entender para los primeros eh, personas que le escuchaban. ya, Era un contexto muy, muy cercano a lo que vivían todos. Esa historia tiene un conflicto. mm, El menor le pide la herencia al papá, el menor. mm, Al final tiene un cambio para el menor y un cambio inesperado para el mayor. mm, El menor dice, ¿cuántas personas en el lugar de mi padre tienen que comer y yo aquí perezco de hambre? No tengo ni siquiera algarrobas de los cerdos para comer. Me levantaré, iré a mi padre y le diré. Mejor explicación y mejor ejemplo de cambio que ese no lo hay. Hay un cambio en la historia. Y después viene una conclusión porque Jesús está contando esa historia precisamente para lograr que la religiosidad de su tiempo entienda que los que no han tenido lugar dentro del reino lo pueden tener. mm, Y al final, la misma historia cuenta la reacción del hijo mayor, que es la reacción del fariseo, es la reacción del legalista, moralista, estricto, ujú. rigorista. Pero hay otra historia fantástica para mí, que es la que le cuenta Natán a David. Guau. Fantástica, porque imagínate que el profeta se acerque a David para decirle, hermano David, has pecado, tu corazón necesita arrepentirse. En el nombre del Señor te voy a leer Deuteronomio, números y te voy, pero el profeta no llega como yo llegaría. No, el profeta, O muchos de nosotros. sí, pero mira cómo llega Natán, que no sabía que eso se llamaba storytelling. Él no tomó el curso de AED. Nosotros tomamos el curso del profeta. Pero mira cómo llega Natán, donde el rey le dice: Te voy a contar una historia. Mm, Un hombre tenía, entonces viene la historia que le cuenta, y David va escuchando la historia de ese hombre que mm, llega donde el que no tenía los animalitos, cuando él tenía tantos, y le quita el único animalito que tiene. Entonces, David, mira la emoción, porque storytelling apela a la emoción. mm. Entonces, David, yo me imagino la cara de David. Yo siempre digo, lástima que el Antiguo Testamento no se haya filmado o el Nuevo Testamento, porque estaríamos viendo rostros. Yo imagino el rostro de David al punto de llegar a lo energúmeno. Ese hombre merece la muerte. ¿Cómo comete ese acto injusto teniendo tantos animalitos para matar? Va y le quita el único que tiene su vecino. Viene el desenlace. Entonces Natán le dice, tú eres ese hombre. Mira la conclusión. Guau. Tú eres ese hombre. No, no, eso es, repito, extraordinario. La metodología pastoral y profética que sigue Natán, porque cuando yo veo estatuas de grandes santos o de grandes profetas, generalmente los profetas Isaías, Malaquías, Miqueas, Jeremías, las grandes estatuas tienen un libro y un dedo, Mm, como predicando, pero ujú, yo cambiaría esas estatuas por un hombre sentado
y mirando al otro cara a cara, porque es Guau. la actitud del que narra historia. Natán merecería una estatua de un contador de historias contundentes que llegan al corazón del rey, para provocarle una transformación. Bueno, me quedaría, Jessica, con esas 2 historias, porque si no se nos va a ir aquí la hora y No, no, media del podcast me contando me historias. como decimos en mi pueblo, me vuelas la cabeza porque conozco la historia de Natán y nunca la había visto desde ese punto de vista. Y aunque la conclusión ciertamente es impactante, me parece que acercarnos a ella desde ¿verdad? El querer narrar historias más allá de la exégesis y la hermenéutica, de repente le da un rostro diferente a la historia y le da precisamente rostro, nombre, humanidad al personaje, porque Sí, es que te escuchaba contándola y me impactó. Y conozco la historia, y no pero me impacta, impactó. Así impacta. que eso me lleva también a pensar que dentro de, ¿verdad?, de lo que hoy nos compete en este episodio sobre la anatomía de la historia, los personajes también entonces se hacen importantes, ¿cierto? Muy importantes, muy importantes. Y por cierto, las narraciones, por lo general, tienen personajes, Mm, y personajes no necesariamente humanos. En las fábulas de Esopo, fábulas históricas, forman parte de la gran literatura universal. Bueno, allí son generalmente animalitos mm, que él usa para contar. Entonces está el personaje, a veces es hasta la misma situación histórica el personaje central, pero siempre está el personaje allí central, está la emoción, siempre hay una emoción porque hay ese cambio sorprendente. mm. ¿Cómo así que pasa eso cuando yo esperé que pasara lo otro? En la normalidad transcurre la historia sin que pase nada extraordinario, pero claro, en la técnica dice, no, siempre hay ese cambio que es el que propicia la lección, la moraleja, la lección, hoy diríamos el llamado, el llamamiento a la acción que convoca, Mm. pero que convoca a partir de la emoción. Sí, yo también leo de nuevo esas historias y de verdad que enseñan mucho cómo estos grandes hombres y mujeres de Dios usaban las narraciones para la transformación humana y para poner en el centro lo que el plan de Dios quería para todos y todas. Guau, para ya ir concluyendo, como personas que predicamos, que enseñamos, que de alguna manera u otra de repente lideramos ministerios de comunicación, multimedios o redes sociales, es que desde la técnica, ¿verdad? Desde esa anatomía que debe tener la historia por medio de las 4 Cs que nos compartiste, ¿qué invitación nos haces a nosotros y a nosotras Sí. para asegurarnos que en el narrar historias las narremos de tal manera que ese impacto, que esa huella se pueda cumplir? Bueno, yo podría decir, mi invitación es a que contemos historias, pero no, ¿quién no las cuenta? ¿Quién no las cuenta? ¿Quién no las ha escuchado? Entonces, mi invitación, en lugar de decir, bueno, vamos a comenzar el arte del storytelling, del contar historias, yo la invitación que dejo es, pensemos en organizar mejor las historias que contamos. Wow. Démosle una estructura que pueda hacer que esa historia que tenemos, historias de vida, historias de lo que nos ha pasado en nuestras iglesias, nuestra sociedad, puedan tener una dinámica más organizada. Las 4 Cs podrían ser: ¿cuál es tu contexto de esa historia? ¿Qué es lo que pasa en esa historia que resulta conflictivo? ¿Cuál es el cambio que se produce? ¿Y a qué vas a invitar? ¿Cuál es la conclusión? Entonces,
lo resumo así. No les invito a contar historias porque ya las estamos contando, sino a contarlas mejor. Wow, qué poderoso. Ciertamente escucharte narrar la historia de Natán me impactó. Así que me parece extraordinario y una vez más te damos las gracias por estar con nosotros en este segundo episodio de esta temporada tan relevante y necesaria que nos invita a narrar para transformar, utilizando la técnica del storytelling como una que nos permite narrar historias. Harold, gracias por estar con nosotros. También a ti, muchísimas gracias. Y a todos y a todas que nos ven, les invitamos a que nos sintonicen en un próximo episodio donde estaremos hablando sobre modelos narrativos y caminos bíblicos para contar historias. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hasta una próxima ocasión. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos teológicos. Ecos de AED. Un podcast de la Asociación para la Educación Teológica Hispana.